Hoy está con nosotros la licenciada y doctora en psicología Débora Tájer. Tiene un currículum bastante largo, esto en épocas del patriarcado no pasaba. Ella es magíster en ciencias sociales y de salud de Flaxo, es profesora adjunta de estudios de género de la UBA, directora de investigación de proyectos en salud, subjetividad y género, coordinadora general, bueno, esto fue en el año 2001 y 2002, coordinadora general de ALAMES, así que es casi de la familia, y ha realizado consultorías para OPS, la OMS, y hay un montón de siglas que yo la verdad no conozco, y sigue. Por eso les digo, bueno, ahora los dejo con ella, ha compilado varios libros, bueno, en la bibliografía se agregaron algunos textos más en los últimos días, no sé si los vieron, porque al principio había uno solo. Fíjense que hay algunos textos más agregados. Bueno, los dejo con ella. Bueno, buenos días, ¿cómo les va? Bueno, un gusto estar aquí con ustedes y bueno, vamos a tratar de dar un pantallazo de algunos temas de género y salud, pero con perspectiva de medicina social, ¿sí? Lo que les voy a presentar hoy es un trabajo que tuvo su origen en una exposición hecha fundamentalmente para la misma asociación, para ALAMES, en el año 2002, que hicimos un encuentro en Costa Rica para juntar a la gente del Caribe y de Centroamérica para trabajar estas temáticas, para trabajar género en políticas públicas de salud. Entonces yo hice en ese momento una exposición para juntar los temas que nos parecía que tenían que estar juntos como inicio a esas jornadas, y lo que les presento hoy es una revisión 10 años después, digamos, con los avances, con los cambios, con nuevos temas de lo que es una agenda de género para políticas públicas en salud, ¿no? Entonces, en ese sentido, les cuento esa historia porque me parece que es interesante, ¿no? Y es lindo compartirlo con ustedes porque el origen es la propia ALAMES, ¿no? Generar insumos, porque tiene que ver con esta manera de mirar que es diferente a otras maneras de mirar género y salud. ¿De qué se trata? ¿Qué es esto de construir una agenda de género, de equidad de género en las políticas públicas en salud? Primero, ver cómo la diferencia que existe, las diferencias entre varones y mujeres, se transforman en inequidad. O sea, el problema no es que haya diferencias, sino que eso se transforma en injusticias, ¿sí? Y por el otro lado, promover que cuando vamos a hacer políticas en salud, ¿no?, en todos los niveles, y nos interesa generar equidad y autonomía en términos generales, género puede ser uno de los componentes que nos ayude a construir equidad y construir autonomía. Ya estoy avanzando un poquito con algo que les quiero plantear, género como una herramienta más para el logro de la justicia y la equidad. Bien, siguiente. ¿A qué llamamos inequidad? Vamos a ver porque hay muchísimas definiciones. Sería una que a mí me parece que me sirve para trabajar, es que son diferencias o similitudes injustas, ¿no?, en la resolución de necesidades en salud. Puede haber discusión sobre el tema si usamos necesidades, si no, pero se relaciona con la dimensión ética, ¿no? Cuando estamos hablando de equidad estamos hablando de ética, asociada a la justicia social y los derechos humanos. Esta perspectiva en salud, una perspectiva de salud como derecho, y también poner la cuestión de género como una perspectiva de derechos humanos, ¿sí? O sea, las dos cuestiones, son como dos líneas que se interrelacionan, pero las dos vienen del campo de los derechos, ¿sí? Bien, ahora el ABC, digamos, porque yo supongo que todo el mundo debe haber escuchado hablar de género, pero vale la pena decir qué estoy diciendo cuando digo género, ¿no? O sea, ¿a qué nos estamos refiriendo? Primero, lo primero que quiero decir es que el concepto de sexo en salud sigue teniendo vigencia. No es que ahora, antes donde decíamos sexo, ahora decimos género. Y en todo caso, vale seguir hablando de sexo
cuando estamos hablando de diferencias biológicas entre varones y mujeres. Si yo voy a hablar de la distribución de un tipo de problema en salud y lo que voy a hacer es algo descriptivo, eso es sexo, es una variable sexo, no es género, ¿sí? De hecho, uno, por ejemplo, cuando se mete en los buscadores ve mucho que dice género y no es género, en realidad es distribución por sexo de algún tipo de problema en salud o algún problema de atención, etc. ¿A qué se llama género en salud? Implica otro abordaje, ¿no? Estamos hablando de consecuencias sociales, políticas, subjetivas y económicas de la diferencia sexual. Y ya estamos en un enfoque social en salud. Ya es otro paradigma dentro del campo de la salud. Y estas son las preguntas orientadoras, ¿no? Para poder entender algunas cuestiones dentro del campo. Primero, ¿qué significa una mirada de género en salud? Después, ¿por qué ahora está de moda, ¿no? Auge y visibilidad, ¿a qué se debe? Si es solo aplicable a la salud de las mujeres y cómo. Y si se puede utilizar esta perspectiva para los problemas de salud de los varones y cómo. Bien, voy a retomar algunas cuestiones que dije hace un ratito. Yo estoy exponiendo, pero si quieren hacer preguntas, si quieren, digamos, intervengan. No esperen a que yo termine. Pues ya les digo desde ahora que siéntanse libres en ese aspecto, ¿sí? Bien, entonces, una mirada de equidad de género en salud implica ver cómo las asimetrías sociales entre hombres y mujeres determinan diferencialmente el proceso salud-enfermedad-cuidados de ambos grupos genéricos. ¿Y qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo que, digamos, nosotros vivimos en un histórico social donde hay jerarquías en general, pero también hay jerarquías entre varones y mujeres. Si bien hay mucha más justicia de género que hace 20, 30, 40 y 50 años, Pablo lo decía de alguna manera chistosa hace un ratito, cuando me presentaba con mi currículum, y decía que estas especialidades son posibles en este momento histórico, ¿no? Porque esto es posible después de la entrada masiva de las mujeres a la universidad. Y la posibilidad de bastantes grados de equidad de género en las carreras académicas, en los desarrollos profesionales, etc. Bien, digo, si esto hubiera sido una presentación mía hace 60 o 70 años, digamos, si hacemos el túnel del tiempo, digamos, de alguna de esas cuestiones, a lo mejor hubiera dicho que soy especialista en tortas de manzana, ¿no? Lo más probable, esa hubiera sido mi especialidad, u otra, no sé, jardinería, no sé, ¿sí? Pero no, muy probablemente este tipo de currículum que es histórico, ¿no? Está lo individual, las capacidades individuales, etcétera, etcétera, pero también están las posibilidades históricas para que este tipo de habilidades se puedan desarrollar en este campo y no en otro, ¿verdad? A lo mejor hubiera sido una experta en tortas de manzana, pero eso hubiera sido mi campo de posibilidad y de desarrollo de mis habilidades, ¿sí? Entonces, volviendo, esto es un escenario actual, pero es un escenario donde subsisten inequidades y asimetrías, algunas muy sutiles, algunas muy, digamos que la podemos detectar con mecanismos, digamos, hermenéuticos, y algunas muy fuertes, como lo que comentábamos cuando nos encontramos, que son los femicidios, que es la muerte de mujeres por el hecho de ser mujeres y por cuestiones de género. Que si quieren después ahondamos un poquito en esta temática, porque a qué se llama femicidio y por qué está determinado por razones de género, ¿sí? Si les interesa esto en particular. Entonces, existen las dos cosas al mismo tiempo. Existe mayores grados de equidad, desarrollos profesionales, igualdades, autonomías, etcétera, y existe la forma más brutal de ejercicio de la dominación, que es el femicidio, al mismo tiempo, en el mismo momento histórico. Y esto es lo referente a mujeres, pero el hecho de ser el género dominante en la cultura también tiene impacto en la salud de los varones. La hegemonía también tiene impacto, tanto cuando se puede ejercer, cuando no se puede ejercer. Cuando hay un imperativo de dominio y no se puede ejercer por diferentes cuestiones, esto también causa problemas específicos en salud. Y entendiendo, y ahora vamos a ver, la relación entre salud
y vivir, o sea, podemos decir que la vida, la enfermedad, los modos de consulta, de ser atendidos y morir son un continuum. No hay tabiques entre estas modalidades, sino que forman parte del desarrollo de la vida. Entonces, tienen que ver profundamente con los modos de la vida. Y uno de los modos de la vida es este tipo de asimetrías sociales que yo estoy empezando a compartir con ustedes. Bien, entonces, ¿qué pasa en el campo de la salud específicamente? Estas asimetrías entre varones y mujeres, esto que les estoy diciendo, de los lugares diferenciales, aun cuando hay más logro de autonomía y hay más justicia y más equidad entre los géneros en este momento, implican y establecen vulnerabilidades diferenciales relativas a los roles sociales que mujeres y varones pueden y deben cumplir en el marco del patriarcado, o sea, los mandatos y lo que puedo hacer con esos mandatos. Cuando hablo de patriarcado, ¿todos sabemos de qué estamos hablando o lo explico? ¿Todos están enteradísimos? ¿Hay alguien que dice que no y no tiene vergüenza de decirlo? Bueno, para el que tiene vergüenza digo, 2 palabritas. El patriarcado, ¿cuál es el concepto de patriarcado que estoy utilizando? Es un orden social de distribución desigual de los bienes sociales entre varones y mujeres, solo por el hecho de serlo. Y donde los varones tienen más prerrogativa social solo por el hecho de serlo. Y esto es interesante porque el problema es el patriarcado, no los varones y las mujeres. ¿Sí? Porque nosotros venimos al mundo dentro de este marco simbólico que establece mandatos, ideas, permisos para cualquiera de los bebés que viene al mundo, sea mujer o varón, y después se van armando como canales vitales, diferenciales, a lo largo de la vida, desde el jardín de infantes, qué se juega y qué no se juega, qué ropa se le pone a un nene y una nena, ¿no? Una pollerita es más difícil de jugar que un pantaloncito. La pelota permite desplegar habilidades motrices, que es diferente que quedarse tranquilita, ¿no? O sea, son muchas cosas, pero también producen tempranamente más accidentes en niños varones que en niñas mujeres. ¿Sí? Y por otro lado, también, y ya me adelanto un poco, estas prerrogativas de despliegue físico y ejercicio a veces de la violencia, también determina que la escuela después no los aguante a los varones y los mande a los gabinetes psicopedagógicos. O sea, promueva un tipo de masculinidad que después las instituciones no se las aguantan, ¿no? Hay como un malestar específico que además está medicalizado, el famoso ADD, ¿no? ¿A qué se debe su actual auge y visibilidad? Bueno, ¿qué les pasa a las minas ahora? Sería como, ¿qué quieren? Primero que no es solo las mujeres, sino que es un problema ético, ¿no? Es un problema que tiene que ver, si alguien tiene una sensibilidad social o es un militante social, le tienen que molestar las injusticias, no solamente las propias. Entonces, en este sentido, la equidad de género forma parte de una de las injusticias de la mitad del planeta, con lo cual me parece que en este marco yo lo pondría en este punto, no qué le pasa a las mujeres, sino que es un problema de equidad general, de injusticia, que a las personas sensibles a este tipo de cuestiones o comprometidas con este tipo de cuestiones, me parece que les tiene que importar desde una perspectiva ética. Pero en términos sociales o sociohistóricos, algo de lo que ha pasado es precisamente que el logro de mayor autonomía permitió empezar a visibilizar y deslegitimar las injusticias. De hecho, los estudios de género, primero estudios de la mujer y después estudios de género, no surgen en las barriadas, surge en Harvard, ¿sí? Surge en los espacios académicos de más alto nivel en la década del 60, donde llegan las primeras mujeres profesionales, doctoras, investigadoras, etcétera, en una suposición de que adquiriendo credenciales iba a haber igualdad, y se dan cuenta que tienen credenciales altísimas y hay altas desigualdades. Y no solo eso, sino que las disciplinas en las cuales ellas estaban especializadas tenían una óptica de lo que nosotros podemos denominar androcéntrica. Miraban a las mujeres desde una perspectiva del afuera y no desde la propia mirada de la experiencia.
Sería parecido a lo que en la antropología se plantea cuando... Vieron que la antropología además surge desde los países centrales para conocer a los aborígenes, digamos, así surge para conquistarlos además, ¿no? Pero es la mirada del blanco europeo sobre el de otro color y no la mirada propia de los pueblos. Bueno, con el tema, la perspectiva de género tiene el mismo mecanismo. Es una revisión epistemológica desde las que antes no estaban en la creación científica y llegaron a un ámbito sobre que la mirada sobre las mujeres era una mirada de los varones, ¿sí? O sea, desde afuera. ¿Me siguen o me compliqué, hice demasiado giro? Bien, bueno, bárbaro. Entonces, en principio, volviendo a esto que les estaba diciendo, que tiene que ver con el origen, no es en el momento de mayor desigualdad donde nace esta mirada, sino precisamente cuando se resquebraja y se deslegitima esta forma de desigualdad, donde aparece la mirada sobre estas cuestiones. Es donde empieza a incomodar que esto acontezca y quiebra el orden de la desigualdad como, valga la redundancia, como legitimada, como que está bien, digamos, es normal, la vida es así. Volviendo a la metáfora de antes, está bien que digamos, el techo de las mujeres sea la torta de manzana. Y no estoy en contra de cocinar, digo, el tema es el techo, ¿sí? Que ese sea el techo. Bien, entonces, y ahí voy a algo que dije de alguna manera, es que la mirada de género en salud no incorpora un nuevo objeto, sino que es una nueva mirada sobre los problemas. Son los mismos problemas, pero mirados desde otra perspectiva. Obvio que aparecen nuevos temas, porque siempre aparecen nuevos temas, en lo social y en el campo de la salud, por supuesto. Pero en realidad esto no es que esta manera de trabajar no es que incorpora necesariamente un nuevo objeto, alguien nuevo que apareció, digamos, un nuevo grupo social, sino una nueva manera de pensar e incluso de pensar como grupo social un grupo de personas que antes no se pensaba como colectivo. Y ahí está la mirada desde la medicina social. Los colectivos genéricos como colectivos en salud. No solo pensar los colectivos desde el punto de vista de las clases sociales, sino también, desde nuestro paradigma, poder incorporar lo genérico como determinando colectivo, para tener una perspectiva poblacional de los temas de salud. ¿Me siguen con esto? ¿Sí? Bien. Por otro lado, hay un tema político también en relación a la visibilidad, que es que el movimiento de mujeres como actor político internacional ha tenido éxito en poder colocar sus temas en la agenda internacional, ¿no? Esto como actor político internacional. Esto es lo que alguna gente llama advocacy, ¿no? O lobby, o el cabildeo, o lo que quieran, 1000 palabras diferentes. De hecho, hay plataformas internacionales muy fuertes, ¿no? Tenemos Beijing, tenemos Cairo, tenemos el CEDAW, tenemos muchas cuestiones que son importantes porque, como está elevado al rango de problemas y de violaciones de derechos humanos, esto hace que un país altamente patriarcal, si hay algún tipo de injusticia, se puede apelar a las cortes internacionales. Y esto ha pasado también acá. ¿Se acuerdan el caso, creo, de una mujer, no me acuerdo ahora el nombre, creo que se llamaba Ana María, no me acuerdo, de Santa Fe, el aborto, que era un aborto no punible, que era una mujer de unos 20 y pico de años con cáncer, que estaba dentro totalmente digamos, de las indicaciones de aborto no punible. Los médicos no quisieron hacerlo, ella era un tercer embarazo, o sea, tenía chicos ya, pidió esto, no, se lo negaron, y lo que pasa con respecto a este tipo de cuestiones es que donde hace falta una firma, te imponen 5 firmas, que es la manera, ¿no? Existen las leyes, pero es la no posibilidad de disponer de esos derechos por estas burocracias, pero no son burocracias, sino que son formas de hacer política.
Y ella pidió un aborto terapéutico dentro de lo que la ley lo permite, para poder hacer su tratamiento de quimioterapia por su salud y también porque tenía otros chicos, digamos. No se lo permiten hacer, el bebé nace, muere al poco tiempo, muy prematuro. Su situación de salud, o sea, la de la madre era cada vez peor, y ella también muere. Y en este momento, los que participaron, los médicos, el director del hospital, etcétera, están siendo acusados en las cortes internacionales. Sí, sí. ¿Quién llevó hasta...? Y lo digo también como parangón para el campo de la salud en general, ¿no? De toda la gente dentro del campo de la medicina social que tiene muy puesta la cabeza en que salud hay que poder exigirlo también dentro del marco de los derechos humanos internacionales para poder hacer estas cuestiones también. No solo los derechos de salud con perspectiva de género o las violaciones con respecto a los derechos de las mujeres, sino poder poner todas las violaciones a la atención a la salud, a la no disponibilidad de los recursos básicos, etcétera, ubicarlos dentro de este tipo de plataformas. Bien, esto es lo que les decía, inclusión de las plataformas de derechos humanos porque permite la exigibilidad internacional. Y esto de alguna manera tracciona también a los movimientos nacionales, porque uno tiene estos marcos, porque los gobiernos, por ejemplo, tienen que todos los años rendir cuentas a CEDAW. O sea, todos los años tienen que decir qué pasó, qué no pasó, si se implementó, si no se implementó, y lo hacen. Y los ranquean mal, muchas veces, y tienen problemas por eso, ¿sí? Siguiente. Bueno, ¿cómo se aplica la perspectiva de género a los problemas de salud de las mujeres? Primero, el ABC, que es que las diferencias y las especificidades de la salud de las mujeres no se deben solo a razones biológicas. Hay una anatomía diferencial, esto es así, es un dato, pero no todos los problemas de salud específicos de las mujeres se pueden explicar solo por las diferencias biológicas entre varones y mujeres y por las especificidades de los cuerpos femeninos, sino que muchos de los problemas de salud de las mujeres tienen que ver con el lugar social subordinado. Y ahí uno podría decir, bueno, no es lo mismo una mujer de un sector popular que una mujer de sector más alto, una mujer de sectores medios. Pero al interior de cada grupo social, el lugar de las mujeres siempre es un poquito más subordinado que el lugar de los varones del mismo grupo social. O sea, no es una categoría absoluta el género, sino que articula con los otros desigualadores, que es clase, etnia, generación y otros, ¿verdad? Que primero, por ejemplo, nosotros tuvimos una sobremortalidad masculina terrible en los 90, que no está registrado, fue casi un genocidio. Infartos, problemas de inmunidad, que tuvieron que ver con todo el desmantelamiento del aparato productivo, ¿no? Y la desafiliación que eso implicó. Fueron años muy terribles en ese sentido. Y como son muertes, digamos que no es que un día lo despidieron y al otro día se murió, no están registradas de este modo, pero sí, hemos tenido mucho de estas cuestiones. Y por el otro lado, es decir, que han cursado como depresiones y alcoholismo, pero muchas han hecho autoinmunes y se han muerto de esa manera, o enfermedades coronarias. Y por el otro lado, y no me quiero adelantar, pero ya no puedo no adelantarme porque lo tengo, digamos, es que para no tener esos costos, también hay que largar los privilegios, que es uno de los problemas. Entonces, después vamos a hablar de eso. Es toda la misma bolsa, ¿sí? Son las dos caras. Entonces, bien. Por lo general, los problemas de equidad de género en mujeres tienen que ver con la necesidad de empoderamiento, ¿no? Y carencia de recursos. Por lo general, cuando hacemos programas de equidad de género, hablamos de este tipo de cuestiones. De que accedan a sus derechos, que conozcan, que se permitan tiempo para sí, etc.
Sabemos más de género y salud femenina, pero de problemáticas típicas, que es salud sexual y reproductiva y violencia de género. Si yo les pregunto qué saben ustedes de diabetes y género, de enfermedades coronarias y género, probablemente sepan muy poco de esto, ¿no? Porque casi de este tipo de cuestiones muy poca gente está trabajando esta temática, o se conocen pocos estos trabajos, que por suerte hay. Cada vez hay más ampliación de este tipo de agenda, ¿no? Y a nivel de investigación, a nivel de docencia, a nivel de las asociaciones profesionales, cada vez están trabajando más estas temáticas. Siguiente. ¿Qué con la salud de los varones? Con la salud de los varones, vuelvo un poquito para atrás. Por ejemplo, la Sociedad de Pediatría, en la última investigación que hicieron con UNICEF, desagregaron por sexo y leyeron por género la estadística que hicieron sobre bienestar de los profesionales. Digo, esto es un avance, antes no existía de esta manera. La Sociedad Argentina de Cardiología lanzó un número de la revista sobre género y enfermedad cardiovascular este año, que me tocó ser coeditora. El capítulo de psicosociales de la Sociedad Argentina de Diabetes está empezando a querer investigar sobre el impacto de las relaciones de género en la construcción de la vulnerabilidad para diabetes. O sea que digo, por lo menos a nivel local, digo, chiquitito, después podemos hablar de otras temáticas, pero digo, se está viendo mucho movimiento, incluso en los temas no tan típicos. Además de que hay muchas investigaciones y, digamos, muchos programas de violencia de género, etcétera, y salud sexual y reproductiva, se está abriendo el interés y los desarrollos en este campo. ¿Qué pasa con género y salud de los varones? De nuevo, la cuestión de que las especificidades de los temas de salud de los varones no se deben solo a la anatomía masculina, sino que es un interjuego entre esta anatomía, el lugar social, la prerrogativa de dominio, y en articulación con la clase, la etnia y la generación. Y ahí vamos. Los varones tienen más privilegios sociales, pero no es lo mismo un varón de sector popular que un varón de clase dominante, obviamente que no. Y las relaciones de poder que hay entre los varones de diversos grupos sociales y de diversas etnias, ¿no? El tema varones blancos, varones negros, también el tema de la elección sexual, ¿no? El tema porque también dentro de esto es un paradigma de relación entre los géneros, pero también estamos dentro de un marco de lo que se llama heteronormatividad, que es un esquema que valora como bien las prácticas heterosexuales y las promueve como valor fundamental, y ve en menos todas las prácticas que no tienen que ver con el paradigma heteronormativo. Entonces, en este sentido, hay como diferencias jerárquicas al interior de los colectivos de masculinidades. Y de hecho, los primeros estudios de género en el campo de las masculinidades vino desde los grupos no hegemónicos dentro de las masculinidades. Precisamente, fundamentalmente, de los grupos de diversidad sexual. O sea, los primeros, nosotros podemos decir que los estudios de las masculinidades son de los años 80 más o menos, y surgen fundamentalmente en los grupos que trabajan diversidad sexual. También hay otros grupos que simultáneamente empiezan a trabajar masculinidades, pero desde otro paradigma, que es el impacto que la vida urbana ha tenido sobre los varones. Esta cuestión de alejarlos del trabajo manual, de la relación con el cuerpo y con la naturaleza, hablan del ablandamiento de los varones, ¿no? Hay como diferentes líneas dentro de lo que es el campo de las masculinidades o de los estudios de la masculinidad. Y de hecho, así como yo les decía hace un ratito, que los estudios de género surgen como estudios de la mujer, van virando, los estudios de género surgen en los años 60,
cuando empiezan a aparecer los estudios de las masculinidades, los estudios de género empiezan a ser más amplios e incluyen estas corrientes dentro de lo que sería un tronco común. Y bien, entonces, ¿qué pasa con los problemas de equidad de género en varones? Están ligados a la prescripción de ejercicio de poder. Tenés que poder, sos del grupo de los que tienen que poder. Y las posibilidades o imposibilidades de ejercerlo. Y por lo tanto determinan más tipos de problemas que tienen que ver con los excesos y con la exposición a riesgo. ¿Y esto por qué es importante? Porque para poder pensar estas cuestiones tenemos que corrernos de un paradigma o de una tendencia a pensar la equidad solo como distribuir a los que menos tienen y empezar a pensar que la equidad es un problema de justicia, de redistribución, y es un problema tanto de los que tienen mucho como de los que tienen poco. Entonces, digo, los que vienen del campo de la salud mental saben que la mayoría de los problemas son estos, ¿no? Los desequilibrios entre los excesos y las carencias. Bueno, en este campo también es así. Entonces, si yo me mando, digamos, un exceso fuerte, probablemente al otro día lo pague o lo pago en varios años, ¿sí? Entonces, esta es una manera que es interesante ponerla a jugar y no pensar solo que, entonces, si yo trabajo salud de los varones, pobre los varones, las víctimas, o sea, replicando el modelo siempre que equidad es carencia o es victimología. Equidad, trabajar sobre la equidad es sobre la justicia. Y no siempre yo tengo que intervenir justamente sobre alguien que es víctima, sino que es alguien que está impactado diferencialmente por las injusticias. ¿Me siguen con esto? Bueno, de género y salud de los varones sabemos muy poco, porque no estamos acostumbrados a pensar esto que les decía recién, ¿no? Que cuando hablamos de equidad también tenemos que evidenciar los costos de la hegemonía, tanto para quien lo ejerce como para los demás. ¿Esto qué sería? El ejercicio del poder, el ser para el logro. Esto es muy importante en las masculinidades. Es una socialización muy fuerte en relación con lograr cosas. De hecho, por ejemplo, yo he trabajado mucho la cuestión de las enfermedades coronarias, tanto en varones como en mujeres, y uno ve en los relatos de las personas que después tuvieron un evento coronario agudo, donde es muy difícil que paren precisamente porque muchas de las cosas que están haciendo son muy importantes para sí, para los demás. Todo el mundo los entusiasma para que sigan adelante porque están en cosas interesantísimas, porque están logrando cosas interesantísimas individuales o sociales, pero que tienen un alto impacto en su salud. Entonces no es algo malo que están haciendo, es algo buenísimo, genial, todo el mundo está de acuerdo, será positivo, muchas veces, pero estos logros a veces implican digamos, un impacto muy fuerte en la salud. Por lo tanto es muy difícil dejar de hacerlo, ¿no? Bien. Por otro lado, también hay exposición a situaciones de riesgo para sí y para los demás. Manejar a altas velocidades, meterse en lugares que dicen no pasar, ¿no? Claro. Practicar deportes a los cuales uno a lo mejor no está entrenado, no sabe, sin equipo, todo este tipo de cuestiones. Correrse toda la cancha sin entrenar, ¿no? Eso es muy típico de igual. Bueno. Dice, empecé a nadar y nadé 20 largos. Bien. Por ejemplo, que se me viene a la cabeza. Que hacía 5 años que no hacía nada. Hace reventar el Bien. Una cosa así de... Bueno, o sea que es la normalidad masculina que tiene costos, digamos, son los que después son nuestros colegas, compañeros, que al otro día están con las piernas así, están así, ¿no? Que jugué al fútbol, nadé todo, ¿sí? Bien. Entonces, y esto también hacia los demás. Si vos vas manejando y te vas a 200, no solo sos vos, son los que están con vos en el auto y son los otros autos. De hecho, si uno ve,
hace un estudio por sexo de los accidentes automovilísticos, ve fundamentalmente que la tasa de masculinidad de conductores es alta y la tasa de femineidad de peatones es alta. Pero las mujeres tenemos menos tasa de accidentes como conductoras, ¿no? Yo te cuento que esa fue mi primera reflexión de género. Mi primera reflexión de género fue cuando yo aprendí a manejar y me di cuenta que el mundo de los autos era muy masculino, ¿no? Me di cuenta que yo tenía ciertas ideas de que me tenían que dejar pasar a mí, porque era mujer, que, claro, y que era por dónde tenía que, digamos, tenía cierta espacialidad que tenía que ver con mi socialización de género y me daba cuenta que la espacialidad del manejo era otra. Y ahí dije, acá hay un tema. Fue lo primero que digo, son dos mundos, ¿no? Dos mundos culturales. Fue la primera reflexión que yo encuentro como una reflexión de género, porque digo, no es solamente qué mal que mi mamá me diga que haga esto, sino que había una reflexión de que esto es algo cultural. Y yo me sentía una extranjera en ese mundo, que tenía que aprender, como cualquier extranjero, las reglas para que no me maten, digamos, o no me digan todas estas cosas. Bien, por otro lado, otra de las cuestiones de la hegemonía como costo para sí y para los demás es la resolución violenta de los conflictos. O sea, los conflictos existen, el tema es cómo se resuelven. Las prerrogativas de masculinidad es resolver muy rápidamente vía la violencia, no como última instancia. De todos modos hay diferencias por clase social, ¿no? Cuanto más alta la clase social, hay como más refinamiento que a veces más frialdad también en la resolución de conflictos, ¿no? Una sonrisa muy grande y te dicen estás despedido. O sea, es altamente violento, pero con mucha clase, ¿no? Cuando a mí me dicen, por ejemplo, las mujeres se pelean mucho entre sí, son muy competitivas. Y digo, sí, eso es cierto. Es cierto porque son modos femeninos, tradicionales, de dirimir conflictos. Pero también es cierto que los grandes empresarios son varones, que los que deciden las invasiones son varones. Digo, con lo cual son modos diferenciales de dirimir conflictos, pero el que sea más visible o más insoportable el te odio de las mujeres no quiere decir que el mayor refinamiento de los varones de altas decisiones no sea sumamente violento y sumamente competitivo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa también con el tema del cansancio y algo que vos mencionabas antes? Esta formación para la hegemonía y la construcción de un cuerpo y una subjetividad en relación con estos mandatos tiene como correlato la falta de registro del cansancio, precisamente porque un guerrero no debe notar que está cansado, tiene que seguir, ¿no? Es este tipo de construcción de cuerpo. Y por lo tanto tampoco hay un registro de los primeros síntomas de enfermedad. Porque, bueno, me siento mal, bueno, ya va a pasar, digamos. No. Y aparte de esta cuestión de que los hombres no se quejan, que los hombres no lloran, etcétera, etcétera, hace que desestimen los primeros síntomas o las primeras cuestiones que tienen que ver con el malestar. Y bueno, este tipo de cuestiones enferma específicamente a los varones como colectivo, pero además tiene impacto en la salud de los niños y de las mujeres. Esto se ve muy claramente en violencia de género, pero también se ve en transmisión de ITS, ¿no? Y se ve en mucho otro tipo de problemática, de infecciones de transmisión sexual, donde los modelos de la hegemonía no solamente tienen costo en el colectivo que lo ejerce, sino en los otros que tienen menos poder social de negociación en condiciones de equidad, por ejemplo, de uso de preservativo, ¿no? Y otro tipo de cuestiones. Y ni hablar de la violencia hacia los niños, ¿no? Y del abuso sexual infantil. Bien. Siguiente. Entonces, a mí me parece que la agenda actual debiera ser,
y en algunos lugares se está logrando y mucha gente está convencida de esto, que tiene que ser una agenda para varones y para mujeres, ¿no? Una agenda de género para varones y para mujeres con sus especificidades. Sería tomar a los varones como colectivo, pensar sus problemas, el proceso de salud de enfermedad, los daños para sí y para las mujeres y los niños. Si no cambiamos los paradigmas de la masculinidad, vamos a tener que meter a las mujeres en un refugio, de alguna manera, digo, porque si queremos tener impacto sobre la violencia de género, a una la podemos meter en un refugio, a otra la podemos meter en un refugio, pero no podemos hacer un gulag o un gueto, como quieran llamarlo, de mujeres con vallas protegidas de la hegemonía masculina. Tenemos que trabajar con todos, ¿no? Porque es una cuestión relacional. Y incorporar fundamentalmente un enfoque relacional en salud, no solo individual. Por eso los paradigmas de medicina general, medicina familiar, son muy amigables para este tipo de perspectiva. Siguiente. Y acá les traje que lo tengo acá en papel, un tríptico del Programa de Política Nacional de Atención Integral a la Salud de los Hombres de Brasil, que es hay 2 países en el mundo que tienen programas nacionales de salud de los varones con perspectiva de género, uno es Brasil y otro es Australia, nada más. Y lo que me parece que es interesante que plantean en esto, yo ahora lo voy a pasar para que lo puedan ver, es que dice, no importa qué tipo de hombre sos, y acá voy a poner los anteojos porque si no lo veo, bueno, ni voy a tratar, si sos responsable, si sos bajo, si sos padre, si sos corajudo, si sos hétero, si sos trabajador, si sos feliz, si sos latino, si sos un sobrino, si sos inteligente, si sos oriental, no importa quién seas, pero sé del tipo que cuida de la salud. Y esto es interesante porque nos coloca claramente en un tema que a mí me parece que es nodal en este momento histórico, que es la cuestión de la lógica del cuidado y la necesidad de subjetivar y socializar tempranamente a varones y mujeres en la lógica del cuidado de los otros. Hasta ahora la femineidad tradicional era el reservorio de la humanidad de la gestión de los cuidados. O sea, criar mujeres y educarlas desde una perspectiva tradicional garantizaba tener enfermeras, garantizaba tener madres que cocinen, garantizaba que un discapacitado pueda estar cuidado, tanto a nivel de la familia como a nivel profesional, etc. En este momento de salida masiva de las mujeres al mercado laboral y de idealización del trabajo rentado, hace que las mujeres, no voy a hacer juicio de valor sobre esto, estoy haciendo una descripción, las mujeres cada vez más tengamos, cada vez menos, al revés, tengamos la disponibilidad para este tipo de acciones. Por otro lado, los varones no han ingresado masivamente a ese mundo. Las mujeres nos estamos retirando, los varones no ingresan, y por otro lado, por muchas razones, entre ellas el alargamiento de la vida, algo de esto estábamos hablando antes de empezar, varios de nosotros tenemos padres muy grandes, tenemos la suerte de tenerlos, pero ¿qué pasa? Necesitan múltiples cuidados, ¿no? Todo lo que es los cuidados domésticos de la familia, con hijos y familias sumamente ocupados. Entonces, en este sentido hay una necesidad cada vez mayor de cuidar gente, y de gente que necesita apoyo, que esto podría ser adultos mayores, discapacitados, niños, alguien que se enferma, nosotros mismos cuando nos enfermamos, y cada vez menos gente dispuesta a ejercer esas tareas. Entonces, tener como idea que trabajar en salud de los varones es que parte de esto no es identificar los problemas solamente de salud, sino cambiar el paradigma y hacerlos ingresar en la lógica del cuidado, me parece que tiene un valor social muy importante, porque esto es algo también
digo, en esta idea de que los cuidados no son importantes, también hay miedos de los varones, por ejemplo, para bañar un chico, para cuidarlo, que no van a poder hacer esto, ¿no? Porque no hay como un entrenamiento legitimado que un varón puede cocinar, puede cuidar, puede ser, digamos, un buen acompañante en un momento de enfermedad. Entonces, la mayoría, cuando siente que no le va a ir muy bien en algo, ¿viste?, lo larga enseguida. Entonces, en ese sentido, me parece que, ¿no? Cuando uno, lo decía antes, uno es un recién llegado a algo, si no le va muy bien, largás y vas a lo de siempre. Entonces, en ese sentido, me parece que si nosotros tenemos o queremos crear un paradigma diferente en el campo de la salud, esto es un tema que no podemos replicar los modos hegemónicos. Porque precisamente parte de lo que vamos a hacer es subestimar una capacidad y una potencialidad que los varones pueden tener, ¿no? Muy fuerte, para prestar a nivel social. Estos son algunos de los modos en los cuales las diferencias entre géneros se transforman en inequidad en salud. Acá lo puse todo en la misma diapositiva para que se den cuenta que es amplísimo, son algunos nada más. Amplísimo el espectro en el cual podemos incluir perspectiva de género dentro de la agenda de salud. Desde distribución de los riesgos y relevamiento de las necesidades, es decir, cómo nos enfermamos, cómo nos morimos, qué problemas hay. También cómo nos atienden, cómo atendemos, ¿no? Porque en el doble rol, también como pacientes y como efectores, ¿no?, del sistema de salud. También, y este es un tema que no es menor, ¿cómo vemos con lentes de género cuando estamos discutiendo cobertura y financiamiento? Y ahora nos vamos a detener un poquito de esto. ¿Qué pasó con los procesos de reforma de los 90? ¿Qué se está discutiendo ahora? ¿Qué es poner una mirada de género en las discusiones actuales? ¿Cuáles son los impactos de género de seguros o de prestaciones universales? Impacta también la equidad de género, la decisión que se tome. También algo de lo que empezamos a hablar, que es los costes o costos de género de los cuidados de la salud, tanto los cuidados profesionales, cuáles son las distribuciones por sexo de las profesiones de salud, cuáles son las relaciones de poder al interior de los equipos de salud, pero también los cuidados domésticos, quiénes cuidan, cómo cuidan, qué pasa con esto, qué pasa con la salud de los cuidadores, que no es un tema menor para estas cuestiones que estamos hablando. Y también qué pasa con los tipos de familia. Las familias han cambiado. La gente, nosotros nos emparejamos, vivimos de manera totalmente diferente a generaciones anteriores. También las decisiones reproductivas son diferentes. Hay coexistencia de modalidades reproductivas en el mismo social histórico también. Y esto tiene una relación específica con el sistema sanitario. A veces de choque, porque el sistema sanitario, incluso nosotros cuando somos efectores, pensamos en un tipo de familia que a lo mejor no existe, ¿no? No existe más. Pero además hay como temas desiguales. Yo acabo de terminar una investigación yo trabajo en la Facultad de Psicología y dirijo proyectos SUBACIT. Y terminamos una investigación sobre infancia, temas de género en la salud de la infancia. Y nos dimos cuenta que una de las cuestiones que preguntamos es quién lleva a los chicos a las consultas de salud. Pero también qué pensamos los profesionales cuando recibimos chicos, ¿no? Entonces, en este sentido, cuando trabajamos con sectores medios, si no viene la mamá, pensamos que es una madre abandónica, que algo está pasando, digamos, algo terrible. Si viene un pibe de sectores populares con la vecina, o con la abuela, o con el tío, decimos, bueno, lo trajo alguien. Entonces, en ese sentido, también tenemos una mirada diferencial sobre lo que es un vínculo o un lazo social según el sector social, e incluso cuando muchos de nosotros pertenecemos a los sectores medios, tenemos un modelo muy burgués de lo que es una familia. Y si va con el padre, es maravilloso, es un padre excelente, como es un golpeador, lo que sea, pero eso además. Divino, hasta tanto, no puede ser esta persona que golpea. Si trajo a los nenes, es como una ternura, es así. Es así.
Y además también pensamos que en los sectores medios la gestión de la infancia es una cuestión muy individual, es solo de la familia, es solo de la casa. Y tenemos una mirada que la gestión de la infancia en los sectores populares tiene que ser colectiva. Digo, esto me parece que es interesante que lo empecemos a ver porque, por ejemplo, primero, con respecto a sectores populares, las crisis, fundamentalmente la de los 90, 2001, etcétera, 2001 fue diferente, por muchas razones, el modo de salida del 2001, ¿no? Porque hubo, vía los movimientos sociales, las asambleas, digamos, como que fue una salida muy diferente y los movimientos territoriales empezaron a tener comisiones de mujeres, digamos, como que fue otra cosa. Que en los 90, que fue como más individual la cuestión, donde los varones que se quedaron en las casas se quedaron deprimidos, impotentes. No, porque digo, que la realidad te pase por arriba no implica que vos necesariamente elabores algo diferente. Entonces, en ese sentido, criados desde un paradigma, y aparte, no solamente ellos criados, sino mirados, los demás también los miraban así. Entonces, incluyendo las mujeres, mirá quién tengo. Digo, yo me acuerdo haber hecho una capacitación con mujeres de sectores populares, agentes de salud, en la dirección de la mujer, y varias me decían, bueno, yo a este vago, yo me lo voy a sacar de encima. Digamos, porque digamos, para lo que sirve y para lo que da, digamos, ya, viste, me maltrata, no trae plata, no hace las cosas, yo no lo aguanto más. Y así clarísimo te lo decían. Entonces, en este punto, mira, tenemos la paloma de la paz. Estos paradigmas de la masculinidad y la femineidad y todo tipo de cuestiones, para desmontarlas hay que trabajar con esto, para que uno pueda tener posiciones diferentes, individualmente y como colectivo. Y yo tomaría muy especialmente lo que vos traes, porque lo vemos, como que las mujeres de sectores populares, que trabajan a destajo, que viajan mucho, o sea, están muchas horas y que además son cuidadoras, etcétera, a la consulta llegan muy tarde, porque no tienen tiempo. No tienen tiempo. Además que el hospital público, por lo menos en Provincia de Buenos Aires, funciona de 8 a 12. Así es. Bueno, este es un tema. Ese es un tema. ¿Quién saca el turno? ¿Quién pide el día en el trabajo? ¿Quién el presentismo, ¿no? Para hacer Primero que el organizador, el trabajo como organizador también es histórico. Digamos, porque nosotros estamos hablando, tenemos como una idea, la modernidad, digamos, siglo XX, trabajo protegido, tenemos una idea, ¿no? Y ese es un trabajo también de los varones de la casa, ¿no? Entonces, un trabajo estable que daba identidad, la masculinidad ligada a eso, que digo, eso aconteció entre los años 30 y los 60. Si uno mira para atrás, no existía ese tipo. Bien. Y hubo un cambio fundamental que es, primero, la pérdida de la estabilidad laboral, la pérdida de la idea de que yo voy a ser durante toda mi vida trabajador de un tipo de actividad, ¿no? La identidad del ferroviario, incluso nosotros mismos. Muchos de no sé, son todos profesionales o trabajadores comunitarios, no sé, pero digo, muchos de nosotros estudiamos o pensamos nuestra trayectoria de una manera y después fuimos haciendo otras cosas, ¿no? Y es así, sabemos que a lo mejor en 5 años haremos otra cosa, en 10 años, bien, todo por un lado. Por otro lado, la incorporación de las mujeres, el cambio de empleos menos protegidos, porque yo tomo algo de lo que vos decías recién, las mujeres, por ejemplo, entramos masivamente a ciertas tareas en los años 90, pero eran empleos no protegidos, sector servicios, precarizado. De hecho, el empleo mayoritario de las mujeres en el país, 1 millón de trabajadoras, es el empleo doméstico. Y me parece que hay que ponerlo también de esta manera cuando hablamos de empleo femenino, qué empleo es, en qué condiciones. La diferencia entre lo que gana un camionero y lo que gana una empleada doméstica. ¿Cuál es la tasa de masculinidad de los camioneros? 99,99. Bien. Cuando se discute, por ejemplo, salió hace poco una mujer que no sé si en Salto, en Tucumán, no le permiten ser colectivera. ¿Qué es lo que se está discutiendo ahí? Es esto. Esta mujer, cabeza de familia, no quiere ser empleada doméstica
trabajando 12 horas fuera de la casa por poca plata. Quiere ser colectivera porque quiere estar agremiada, porque quiere tener un buen sueldo y porque desde esa perspectiva, y con obra social, y mantener a su familia desde ahí. Digo, también son estas cuestiones, ¿no?, que están por detrás. Y el gremio de colectiveros no quiere que ella sea colectivera, precisamente porque son, digamos, se defienden. Que es que a veces vivir en condiciones jodidas te permite una mayor flexibilidad. Entonces, esto hace que a lo mejor en la vejez, las mujeres, como te las tuviste que arreglar con mucha imaginación durante toda la vida, entonces, bueno, te vas al grupo de la tercera edad, te vas al baile, te vas a la literatura y algo haces. ¿Entendés? En cambio, los varones, muchos varones, que estuvieron acostumbrados a una identidad fuerte dada por el trabajo y una sociabilidad fuerte dada por el trabajo, ¿no? Los compañeros de trabajo, el grupo de amigos con el cual asado, el fútbol, pero son del trabajo, la pertenencia. De esta manera, parte de lo que pasa es que al desafiliarte laboralmente, y en el mejor de los casos que esa desafiliación sea mediante la jubilación, porque a veces te desafiliaste totalmente, sin esa protección, lo que pasa es que, bueno, ¿qué haces? ¿No? O sea, digo, los huevos en una sola canasta puede ser que te desgasten menos, que tengas un solo objetivo, pero después puede ser que no sepas qué hacer con otras cosas. Por eso digo que los ideales de género hay que pensarlos de una manera flexible, no podemos ser muy tajantes para poder entender la determinación en las condiciones de vida, en las condiciones de posibilidades y en las condiciones de salud, sino que hay que pensar todo este entramado, ¿no? Bien. Entonces, y por último, la gestión y la toma de decisiones, que también vamos a ver. Vamos a ampliar algunas cuestiones, ya empezamos a hablar, pero vamos a ir tema por tema. Bueno, vamos a abrir un poquito las cajitas de los temas, de cómo todas estas cuestiones que fuimos compartiendo actúan, ¿no? Operan en lo cotidiano. Entonces, primero algo que se dijo acá, que es la sobremortalidad masculina por razones de género. Y ahora vamos a ver por qué. En la mayoría de las sociedades como las nuestras, los varones tienen una expectativa de vida de 7 años menos que las mujeres. Y estos son los datos nacionales, pero si uno hace cortes, digamos, por provincias o por municipios, ve que a lo mejor hay diferencias en la expectativa, pero siempre se mantiene estos años entre varones y mujeres. Digo, la expectativa de vida en el Chaco es muy diferente a Ciudad de Buenos Aires. Entre los barrios de Ciudad de Buenos Aires también es muy diferente si es Soldati o si es Palermo. Pero en todos los lugares hay una expectativa diferencial entre varones y mujeres de 7 años. Sí, ahí está. Y si abrimos las causas, lo que nos damos cuenta es que hay como 2 picos de sobremortalidad. El primer pico es de 15 a 25 años, donde hay una sobremortalidad compuesta por causas externas fundamentalmente, ¿no? Lo que sería accidentes, homicidios y suicidios. La relación entre varones y mujeres a esa edad es 7 a 1. Cada 7 varones que se mueren por estas cuestiones, una mujer. Y ahí es un momento donde se arma esta pérdida de años de expectativa de vida, ¿no? Las razones, con todo lo que trabajamos, nos damos cuenta, o nos podemos dar cuenta, y tenemos herramientas para hacerlo, que detrás de estas actitudes hay una socialización temprana en lo que nosotros desde los estudios de género denominamos una masculinidad hegemónica, que es alguno de los atributos que fuimos planteando, que es la cuestión de asumir riesgos a veces que van en contra de la autoconservación, la resolución violenta de conflictos, y también
temas sociales como que los varones de esta edad, de sectores populares, son víctimas del gatillo fácil, ¿no? Que en sociedades como las nuestras hay una mortalidad también muy importante por este tipo de causas. Entonces, esto me parece importante, por ejemplo, con el tema de suicidios, los varones son más exitosos suicidándose que las mujeres. No en intentos de suicidio, cantidad de intentos de suicidio no son más los varones que las mujeres, o no hay tanta diferencia, pero sí en el logro del suicidio. Y como muchos de ustedes deben saber, el tema del suicidio adolescente es un tema en ascenso, ¿no? Muy preocupante. Y yo pondría dentro de estos números, aunque sean pequeñitos, los suicidios de población de diversidad sexual. En la adolescencia, fundamentalmente en los sectores más conservadores o en las provincias más conservadoras, el tema de suicidios por asunción de o dificultades para asumir y para ser aceptados por una condición sexual diversa causa muchos suicidios. Cada tanto vemos, ¿no?, que sale en algún caso. Bueno, este es un tema que me parece también importante de consignar. ¿Por qué les digo que me parece significativo poder pensar que detrás de estos números duros hay conductas que tienen que ver con socialización de género? Precisamente porque si podemos entender esto, nos puede permitir tener acciones que nos permitan algún tipo de promoción o prevención para esta población de alta vulnerabilidad, por razones etarias y de género, ¿no? Poder entender un poquito más algo de lo que decíamos antes, que estos modos valiosos son modos que se pueden volver en contra. Modos valiosos para la autoestima: yo me siento bien si soy de este modo porque es el ideal de género masculino, puede estar muy en contra de la autoconservación. ¿Se entiende? Esto es muy importante, porque no es algo, yo les decía antes, que no es algo que no vale socialmente, es algo que vale socialmente, que juega en contra. Y con respecto al tema de las cardiovasculares, es a partir de los 35, donde la diferencia es 4-1 entre varones y mujeres. Y aquí también hay razones de género, más mediatizadas que la conducta propiamente dicha, que es más fácil de poder identificar con respecto a causas externas, ¿no? Porque en causas externas uno ve claramente que hay una actitud violenta o que hay una actitud de exponerse a un riesgo, y es muy claro que es relativo a una conducta. Con respecto a las cardiovasculares, sí. Lo que pasa es que la proporción varones y mujeres todavía está conservada. Hay un aumento de la incidencia femenina, pero hay un aumento en general. Estamos hablando de la primera causal de mortalidad masculina después de los 35 años. Digo, no es algo que le pasa a algunos, es algo que le pasa a muchos. Y en todo caso, si podemos, esto ha sido mi tema de tesis de doctorado, con lo cual yo he trabajado y sigo trabajando en este tema mucho, es un tipo de problemática de salud que tiene que ver con los modos de vida, por decirlo muy médico-social, con el capitalismo, digamos, ¿no? O sea, los modos de la urbanidad, el modelo de producción, los ideales, hacen, además del alargamiento de la expectativa de vida, arman enfermedad coronaria. O sea, no es casual que los primeros grupos que armaron la epidemia hayan sido los varones insertos en los modos fabriles y los varones ejecutivos. Digamos, hay algo en estas modalidades de los procesos de trabajo que generan este tipo de patología. Tienen otro tipo de condimentos. Pero todavía es una enfermedad a predominio masculino y que tiene que ver con estos modelos. Y empieza a ser un riesgo para el tipo de mujeres que se está constituyendo en la actualidad, que es esta que describió la compañera que está aquí,
que habló de la mujer que trabaja a destajo, que vive lejos, que no puede ir a consultar, y también la mujer de sector medio o sector medio alto, de agenda completa, que estábamos hablando con vos, de la sumatoria de ideales. Entonces hay que ser buena en el trabajo con los estándares de competitividad de los trabajos, ¿no? Hay que tener posgrado, hay que tener tesis, hay que tener, ¿no? O hay que ir a los cursos, o hay que quedarse, o hay que, si te dicen que vayas el domingo tenés que ir, todo es sábado. Bien, por el otro lado, no redistribución de las tareas domésticas. Por el otro lado, ser parte del sostén económico, porque parte de la vulnerabilidad masculina es ser sostén económico. Ahora, eso no es ser varón, eso es ser varón en un momento histórico. Ahora, toda persona que es sostén económico está expuesta a estas vulnerabilidades. Los ideales estéticos hacia las mujeres, ¿no? No sé, digo, esto se da en todos los rubros. Yo tengo que ir a exponer a cualquier lado, estoy pensando que me voy a poner, ¿no? Esto en los varones no pasa de la misma manera, no te lleva al mismo tiempo. Es así. Pero además te lo exigen. El otro día me comentaba Mabel Burín, que es una especialista en este campo, que lo que se quejaban las mujeres periodistas, ¿no? Las que tienen perspectiva de género, que decían, yo me tengo que ir a la peluquería 1 hora, a veces gasto yo, tengo que comprar ropa yo, y mi compañero al lado cambió la corbata nada más. Menos tiempo, menos gasto, donde descansaste, te tomaste un café, leíste el diario, yo qué sé, lo que te guste o lo que tenías que hacer. Bueno, todo esto es tiempo, exigencias, menos tiempo libre. Entonces, este perfil, que no es la idea de la mujer masculinizada, sino es el modelo actual de pluriempleo, pluriocupación femenina, que está aumentando el riesgo desde la perspectiva psicosocial. Y después aumentan los determinantes de riesgo más duros, porque, por ejemplo, los cambios en la ingesta, ¿no? En la preparación de alimentos, el acceso a alimentos, la posibilidad de hacer actividad física o no, los trabajos sedentarios, las nuevas tecnologías, arman crecimiento de la diabetes, obesidad, los temas hipertensivos, etcétera, que son los determinantes duros, digamos, de la enfermedad coronaria, pero que tienen una determinación psicosocial muy importante con los cambios en los modos de vivir. Entonces todo esto arma, y en la enfermedad coronaria se da algo que es interesante para poder ver cómo opera el paradigma de la equidad de género, que es una enfermedad en la determinación del riesgo más inequitativa para los varones. O sea, los varones tienen más riesgo de enfermedad coronaria, las masculinidades actuales, ¿no? No sabemos qué va a pasar en 100 años, pero hoy por hoy es así. Pero al mismo tiempo, las mujeres tenemos más inequidad en la calidad de la atención. Un mismo tipo de problema en salud genera 2 inequidades de género diferentes. Y la inequidad en la calidad de la atención en enfermedades coronarias hacia las mujeres es la siguiente: que las mujeres llegamos tarde. Llegamos tarde a la consulta precoz porque no nos pensamos grupos de riesgo. Entonces no hay instalación de la idea que es un tema que nos puede pasar también a nosotras. Esto es por un lado. Por el otro lado, la forma de presentación de la enfermedad coronaria típica en mujeres no es la típica descripta, que es la para varones, que es el grupo más extendido, ¿no? Es el tema de la oveja negra. ¿Qué pasa cuando vos te enfermas de un modo que no es el grupo de mayor incidencia? Y hasta ahora, que empieza a haber sensibilidad, una menor visibilidad de que ese es el modo típico femenino. ¿Y cómo se está asociado con otros síntomas? No es el dolor más claro de pecho, son dolores más periféricos. Se confunde más con un problema digestivo. Entonces... Pero también desde el sector salud, ¿no? Que si viene una mujer con un dolor o algo que no es típico, lo primero que se piensa, es un tema. Exactamente. Sí, claro. Es así, ¿no? Es como a ver, tocada, si le duele, es una condritis, porque está nerviosa, dale una benzodiazepina. Bien, entonces acá me preguntan algo que lo voy a explicar. Entonces, tal cual,
es la poca percepción de que somos grupo de riesgo, por el otro lado el subregistro del sector salud, la idea de que, y ahí todo el paradigma, ¿no?, que todavía es un paradigma que lo biológico es lo real, lo psicológico es lo irreal, lo social es lo irreal. Por el otro lado, las mujeres somos más psicológicas que los varones, por lo tanto más irreales, porque puede ser psicológico, lo psicológico determina muchas cosas, ¿no? Entonces, digo, este es muy real. Pero hay una idea de que no es tan real. Entonces, aun cuando hay consenso en que el estrés, que es la manera de pensar lo psicosocial, es un determinante de riesgo coronario tan importante como la diabetes, el colesterol, la hipertensión, el sobrepeso, etc. Pero a la hora de identificar el riesgo es importante, pero no tanto, ¿no? Entonces, en ese sentido, la mayoría de las mujeres que yo he entrevistado que tenían un síndrome coronario agudo, de hecho las entrevisté después, el primer diagnóstico no había sido ese y las habían mandado a la casa. Y entonces cuando llegaron tarde, pero no por ellas solamente, sino porque se las reenvió y no se pudo actuar tempranamente. De todos modos, hay mayor sensibilidad con respecto a esto. Por lo menos desde cuando yo empecé a trabajar la temática en el 98. Ha cambiado bastante, para bien en ese sentido. Pero todavía subsiste y todavía hay casos donde esto pasa y en las mejores instituciones, instituciones con servicio de cardiología de alto nivel, pasa todo el tiempo estas cuestiones. También pasa el subregistro femenino. Me acuerdo una de las cardiólogas con las cuales trabajamos, traía el caso de una paciente de ella, que empezó con el dolor fuerte, esa noche tenía una cena, recibió a los invitados y al otro día fue a consultar con un infarto en curso terrible. ¿No? Este ser para el otro, ¿no? O sea, hay que pensarlo como una cadena que arma después este tipo de cuestiones. Bien. Por lo tanto, ya que nos metimos en este tema, les cuento que parte de lo que estamos promoviendo es que, retomando lo que ustedes decían antes, es sé valiente o sé macho, no sé qué, vacunate, que no sirve para nada, la idea es salir con mensajes preventivos que reflejen la realidad, ¿no? Las dificultades, que este también es un problema tuyo, cómo puede empezar, todo este tipo de cuestiones, y si te mandan a tu casa, insistí, ¿no? Esta cuestión, no acates, no obedezcas tanto. Esto, ¿sí? Esto con respecto a la mortalidad. La sobrevida de las mujeres, acá me hablaban del tema de las viudas, ¿no? El tema de las viudas es un tema importante, porque una colega con la cual yo trabajé muchos años, Irene Meller, me decía que el tema de que el ideal de que las mujeres nos emparejemos con hombres más grandes te arma 20 años de viudez asegurada, porque los hombres se mueren antes. Y el tuyo tiene 10 años más, además. Entonces, digo, tengo un chiste de humor negro, pero bueno, se dan cuenta como la propaganda es que tendría que ser al revés. El ideal tendría que ser las mujeres que vivimos más con hombres más jóvenes. Tiro ideas. Bueno, entonces, digo esto que dijimos, pasémosla bien, ¿no? Bueno, entonces, esta sobrevida de las mujeres se da con gran carga de discapacidad, ¿no? Fundamentalmente en todo lo que tiene que ver con la posibilidad ambulatoria. Esto tiene, por muchas razones, problemas de la alimentación, el tema de osteoporosis, también tiene que ver con cómo fue la ingesta, qué cuestiones no se fueron comiendo, por la cuestión de que no hay promoción de la actividad física para las mujeres. Si uno hace un corte y pregunta a las mujeres de diversos sectores si hacen actividad física, qué tipo de actividad física, se van a dar cuenta que las mujeres, después de que se van del colegio, no hacen, las que están escolarizadas, que los varones a lo mejor juegan un poquito al fútbol o hacen algo. Igual también hay una diferencia entre solteros y emparejados en varones, ¿no? También los varones de sectores más altos conservan el hábito de hacer sus deportes. De hecho, uno escucha
una pareja que recién tuvo un bebé, él a la semana siguiente fue al fútbol, ella un mes sin salir de la casa, digamos. Esto pasa diferente según el sector social, pero también está una de las cuestiones, la no promoción de deportes colectivos en mujeres. Este es un tema muy serio porque el deporte colectivo es sociabilidad, es relación con el cuerpo de otra manera, te da una cultura muy particular. El fútbol es una metáfora para hablar de la vida, lo hacía Pichot Rivière, digamos. O sea, muy interesante para pensar desde ahí, y da una cuestión de armar equipo, armar espacio, que esto forma parte de la sociabilidad masculina porque se promueve y no de la femenina. Es un valor. De hecho, hay muchas mujeres ahora que juegan al fútbol y lo traen esto, ¿no? Lo traen como un valor, que quieren jugar fútbol por estas cuestiones. Por estar con otros, por armar equipo, por ir a tomarse un café o un asadito después, digamos, estas cuestiones empiezan a aparecer como valor interesante. Por ejemplo, yo tengo una muy amiga que es profesora de educación física y tiene una hija que quería jugar fútbol. Y yo en ese momento había escrito algunos artículos sobre mujeres y fútbol. Entonces la nena, la mamá no la dejaba, y no la dejaba por estas razones. Entonces ella me dijo, ni se te ocurra validarle que vaya a jugar al fútbol. Yo no me metí. Me pareció que había que ser también, yo que sé, solidaria con la madre, en estas cuestiones, aun cuando no estaba de acuerdo, me tendría que haber metido. Pero te quiero decir que esto está fuerte, y ella lo que me decía, yo conozco el ambiente. Lo cual es cierto en muchos aspectos. Ahora, ¿es un problema? Yo, por ejemplo, claro, ¿cuáles son los ideales? De hecho, si las nuevas formas de pensar la sexualidad va a aumentar la diversidad sexual, yo creo que sí. Porque parte de que haya más cantidad de heterosexuales que de diversos tiene que ver con el paradigma de la heteronormatividad. Si eso se cae, probablemente la gente haga cosas diferentes, no sabemos lo que va a pasar. ¿Sí? Pero no es un mito. En algunos casos es un mito, en algunos casos no lo es. En otros casos tiene que ver con que, y ahí retomo en lo que es un mito, que todavía subsiste la idea de la feminidad pasivizada, de que las mujeres no conozcamos nuestro cuerpo, que no lo despleguemos, ¿no? Que la llave del conocimiento de nuestro cuerpo esté en el varón cuando aparece, ¿entendés? Que vos no sepas de vos. Entonces en este tema es que no seas una loca, porque no es solamente que no seas lesbiana, que no seas trola, todo, ¿sí? Entonces lo digo así, pero sí, la cuestión que no despliegues, no estés que el cuerpo esté cubierto o no. Ahora también hay una cuestión que muestres todo, pero nada tocas y nada sabés, porque también hay una hipersexualización del cuerpo de las niñas en este momento, pero como objeto, ¿no? El tema de la ropa que es de grandes, pero para niñas, toda una cuestión de una hipersexualización en este modelo. Y esto me parece muy importante porque son parte del neoconservadurismo que hay en este momento. Que hay una vuelta incluso a los cumpleaños segregados por sexo, ¿no? El tema del spa de Barbies, el tema de las princesas, esto es muy fuerte, muy muy fuerte. Y estamos volviendo atrás con respecto a lo que implicó la educación mixta, el compartir entre varones y mujeres. No es un tema menor esto. Y hay quien dice que es una respuesta conservadora a la diversidad. Es lo que en términos del feminismo se llama backlash, que es la defensa que los sectores hegemónicos tienen para reciclarse y para impedir los avances, más hacia la aceptación y la diversidad. Esto hace parte de después de las discapacidades de las mujeres, todo esto que estuvimos hablando. Y además, y ahí lo pongo también, que por ejemplo, cuando vos decías el tema de las preguntas a las mujeres, que no tengo nada y después sale todo, que a veces cuando les preguntás si se cuidan, si usted cuida su cuerpo, te dicen sí, me paso crema, ¿no? La idea del cuidado como un cuidado estético, no como un cuidado saludable.
que tiene que ver con la calidad, ¿no? Es muy fuerte esta la idea de lo estético y del modelo. Y por otro lado, peores condiciones socioeconómicas, ¿no? Porque aumento de la pobreza femenina y también el tema de que muchas de las viudas son viudas que tienen pensiones y las pensiones son más bajas que las jubilaciones. Exactamente. Entonces, este rol de ser la señora D, el señor trabajador, cuando son grandes en esta sobrevida, tienen una jubilación muy baja porque son pensiones. Esto digo para que abramos todas las realidades y veamos. Bueno, el tema de la salud sexual y reproductiva es un gran tema dentro de la distribución de los riesgos diferenciales entre varones y mujeres. De hecho, hay casi una asociación de género y salud sexual y reproductiva. A mí me pasa mucho. Me dicen, bueno, pero vos sos una especialista en salud sexual y reproductiva. No, porque es casi como que asociación entre una cuestión y la otra. Bien, y ahí tomaría algo que ustedes dijeron al principio, que es cuáles son las barreras que existen en el acceso a los programas que existen. Nosotros en este momento tenemos la ley de salud sexual y reproductiva, que es buena, perfectible, todo lo que quieran, pero es bastante buena. Tenemos programas casi en todos lados, pero tenemos muy malos indicadores. Y parte de los malos indicadores es que tenemos poca accesibilidad a lo que existe, porque hay muchas barreras para la accesibilidad, un montón, ideológicas del personal de salud, no accesibilidad correcta de los insumos, bueno, muchas cuestiones. Y lo que comentan la gente que es especialista en esto, algo que yo les decía antes, pero lo voy a traer ahora, es que en algunas provincias, por ejemplo, cierto tipo de prácticas te piden 5 firmas, cuando es algo que te lo tienen que hacer automáticamente según el problema que tenés. ¿Cómo? Ligadura, por ejemplo. ¿En Capital? No, que en Capital también hay problemas de implementación de la... Y sí, pero ahí por razones fuertemente de que el gobierno de la ciudad no quiere, ¿no? Exactamente. Bueno, el tema que pasó con el Fernández la semana pasada, las profesionales, digamos, que esta cuestión es, digamos, el patriarcado en las mujeres. De hecho, yo creo que en este campo han habido avances muy importantes en todo lo que tiene que ver con consejería pre y posaborto, ¿no? En los últimos años muchos espacios se animaron y lo están haciendo en el límite con lo legal y se hacen jornadas sobre el tema, sobre uso de misoprostol, digamos, cosas que eran inimaginables hace un tiempo. Y me parece que hubo toda una decisión de empezar a tomar las cosas en las manos y empezar a correr el límite de lo posible. Y esto me parece que también hay que evidenciarlo como práctica y que está cambiando, ¿no? Para bien. Entonces, en este sentido, vuelvo a lo que decíamos antes, el tema de muchos abortos no punibles que no se realizan, que se judicializan cuando no hace falta, y la ilegalidad de la interrupción voluntaria del embarazo, que sigue siendo el gran tema en esta cuestión, y el poco desarrollo de la anticoncepción masculina. Esto me parece que es muy importante, la industria casi no produce. Este es un país donde, por ejemplo, los usos de vasectomía casi no se plantean, ¿no? Yo comentaba la vez pasada, hicimos una mesa en la facultad que invitamos a especialistas de salud sexual y reproductiva de otras cátedras y entonces hacíamos una comparación, por ejemplo, con Colombia. Colombia es un país que por diversas razones introdujo mucho las ideas de anticoncepción masculina. Y uno se encuentra en Colombia con colegas, digamos, profesionales, varones, que te dicen abiertamente, me hizo una vasectomía, cosa que uno acá no lo escucha por lo general, ¿no? De varones que no tienen voluntad procreativa, porque ya han tenido, porque no quieren, digamos, y no está trabajado como que es una posibilidad válida como cualquier otra de tomar una decisión con respecto a la reproducción. Bien, con respecto a la salud mental, en el campo de la salud mental, en Argentina hay mucho desarrollo sobre esto, porque es uno de los países que hemos producido mucho salud mental con perspectiva de género, porque yo creo que tiene que ver con que el núcleo de los estudios de la mujer y estudios de género eran psicólogas. Entonces, en esto, digamos, somos como
Tenemos una escuela fuerte, incluso referente en toda la región. Y parte de lo que hay que poder trabajar es el impacto psíquico de la desigualdad, ¿no? Todo el espectro de sintomatología y de cuadros y de malestares que implican las condiciones de desigualdad en el patriarcado. Y ahí podemos poner un montón de temas. Yo pondría, por ejemplo, la mayor incidencia de depresión en mujeres, de depresión en mujeres, que tiene que ver con este tipo de cuestiones de que estuvimos hablando. También esto de, ¿no? Exactamente. Los cuadros de agorafobia en mujeres, que uno los puede relacionar con, desde la perspectiva de género, con la idea de que no vaya sola a ningún lado, que el espacio de lo público es peligroso para las mujeres, y eso termina transformándose no en alguien que te cuida desde afuera, sino en alguien que te cuida desde adentro, y por razones fóbicas no podés hacer lo que te dijeron que no tenías que hacer. Entonces, en ese sentido, si vos tenés un caso, 2 casos, 3 casos, es una epidemia. Digo, si vos tenés algo que está muy distribuido en un tipo de población, tenés que pensar algo más que la relación con la madre. Pero, además, la relación con la madre se da en un marco social. Porque la madre cuidadora de la simbiosis con el niño es una mamá histórica. Es la mamá de la modernidad, de lo que nosotros llamamos el privado sentimentalizado, que es una mujer que tiene a menos hijos más mito, que le dedica mucho más tiempo a 2 hijos que una mujer hace 200 años le dedicaba a 6 o a 10. Por lo tanto, tiene una relación más cercana, ¿no? Más fusional. Y eso es una construcción social. Entonces, es la relación madre-hijo, pero es esa relación madre-hijo en ese marco. En un contexto determinado. Igual que es cierto. Me lo contaba una ginecóloga dedicada a climaterio, que la sociedad de climaterio tenía mucho más socios y adeptos cuando se hablaba de las terapias de reemplazo hormonal. Ahora, viste, que eso ya hay como críticas a ese tipo de cuestiones, no se reúnen por los temas sociales del climaterio. Claro, la subjetividad no es tan interesante para nosotros. Y no factura tanto, ¿viste? Entonces, en ese sentido, digo, también hay una cuestión, la lógica de mercado impacta todos los paradigmas científicos. No voy a ser yo la que les diga que la ciencia y el mercado tienen relación. ¿No? Mucha gente dice que la idea de pensar en ataque de pánico y no en angustia, por ejemplo, tiene que ver con que es una nosografía que permite ser medicable. Esto por un lado. Por otro lado, también se da mucho en varones jóvenes el tema de los ataques de pánico, y tiene que ver con las cuestiones que estuvimos hablando. Tiene que ver con los imperativos de logros, de éxitos en chicos tímidos, en chicos con dificultades de lazo social, y las dificultades de lazo social son dificultades muy complejas de este momento, porque todo, digamos, todo el tema en términos de condiciones de vida, ¿no? El exterior como peligroso hace que los chicos estén mucho tiempo adentro, porque se supone que adentro están bien. Adentro están con el televisor y con las nuevas tecnologías. Son chicos que muchas veces con familias más reducidas, con padres que trabajan. Entonces, eso hace que el tema de la sociabilidad y de estar con otros esté mermada. Y los ataques de pánico tienen relación con esto, tienen relación con la salida al mundo laboral, al mundo del estudio, digamos, y la dificultad de estar con otros, de asustarse, ¿sí? Entonces, digo, se está produciendo un tipo de subjetividad que después se medicalizará. La mayoría, bueno, veo que hay muchos colegas, por lo general cuando te viene alguien con este tipo de problemáticas, uno habla, va trabajando algunas cuestiones y va desapareciendo, se va reduciendo, aún sin medicación, la mayoría de estos cuadros. Lo que pasa que este tipo de intervenciones son intervenciones de más compromiso, son intervenciones, como le gusta decir a Escudero, mano de obra intensiva, ¿no? Cuando nuestro sistema de salud
nuestro y mundial también, está yendo hacia modalidades muy cortas, de intervenciones rápidas, medicamentosas, ¿no? La vez pasada estaba charlando con una colega que me decía que el DSM-5 era casi toda la vida, era una patología, digamos, cualquier cosa que haces está descrita dentro de un cuadro. El síndrome de pierna inquieta. Pero pues seguro, y te lo prometen, ¿entendés? Entonces, y por ejemplo, hay otras cuestiones. Yo me acuerdo hace unos años, un colega, estábamos en unas jornadas, creo que de los profesionales de salud de la ciudad, y entonces él tenía la conferencia de cierre y decía, habíamos estado en una mesa, estábamos los niños, las mujeres y los ancianos, nos pusieron a todos los grupos en la misma mesa. Entonces salió el tema del ADD, yo planteé el tema que el déficit de atención, yo decía que es un tema de género, fundamentalmente le está pasando a los varoncitos, hay que pensarlo. Benazayag, el viejo, el neurólogo, dijo, bueno, puede ser, digamos, si me lo dijo él, puede ser, me lo aceptó. Y entonces este conferencista que cerró había escuchado eso y dice, qué suerte que cuando yo era chico no existía el diagnóstico, porque a mí me hubieran diagnosticado, me salvé, ¿no? Entonces digo, en este sentido, vamos, no vamos. Hay todo un sector que va para ahí. Y hay algunos que pensamos otras cosas. De cómo se dirima esto, veremos lo que pasa, porque si no pensamos que las tendencias de los grupos hegemónicos es como el curso natural de la historia, no. Eso también es lo que nos quieren hacer creer, ¿no? Entonces, en ese sentido, son los problemas actuales en relación con nuevas tecnologías, modos familiares, etcétera, etcétera, que bueno, habrá que ver cómo contestamos o cómo proponemos prácticas y herramientas para trabajar con los malestares actuales. Pongo el tema de violencia de género y acá les pongo algo que me parece muy importante, que la violencia de género es un determinante social de la salud de las mujeres. No es solo un problema específico, sino que es un problema que determina los demás. Las mujeres víctimas de violencia de género, violencia no solo física, sino simbólica y psicológica, consultan más, tienen más problemas de salud, en casi todos los problemas, mucha más hospitalización, mucho más riesgo de infecciones de transmisión sexual, mucho más riesgo con respecto a toda su salud mental. Por lo tanto, es muy importante incluir protocolos de tamizaje en cualquier intervención en salud. Cualquier problema por lo cual una mujer consulte, tenemos que tener 2 o 3 preguntas para ver si hay problemas de violencia de género en su vida. No para medicalizarla, ¿sí?, sino para poder entender este tipo de cuestiones. Y algo de lo que les quiero comentar es que la violencia de género más común no es la física, es la simbólica y la psicológica. Y los femicidios son pocos, son brutales, pero son pocos. La mayor parte es lo invisible, eso que es lo cotidiano, que te griten, que no te estimen, ¿no? Todo este tipo de cuestiones. Sigamos. Una pregunta previa. ¿Cuál es el porcentaje de violencia masculina sobre el hombre? ¿Violencia de qué? Violencia de género. La violencia hacia el hombre, primero que no se llama violencia de género. Violencia de género está internacionalmente definida como violencia hacia las mujeres por razones de género. No es un invento de alguien, sino que es un concepto específico. Violencia de género no es lo que yo quiero pensar que es la violencia de género. Yo puedo inventar muchas maneras de pensar las cosas. Es algo específico. La Convención del Pará, para la región nuestra, ha definido la violencia de género como todo tipo, ahora no la sé de memoria, pero digo, todo tipo de violencia psicológica, emotiva, física, sexual, etcétera, determinada por las relaciones injustas entre los grupos. Y es violencia hacia la mujer.
hacia el otro. Ahora, ¿qué porcentaje hay de mujeres que violentan a hombres? Poca, pero hay. Y fundamentalmente es hacia hombres mayores y hacia niños. O sea que es hacia varones, pero no son varones pares. Muy poquitas hacia varones pares. Porque la violencia de género está determinada, por un lado, por las diferencias biológicas entre varones y mujeres, la fuerza, pero por otro lado, por el que hay una legitimidad, que a las mujeres hay cosas que se le pueden hacer. ¿Se entiende? Entonces, ese es el concepto de violencia de género, muy específico. El acoso, digamos, de la mujer en lo laboral al hombre, ¿está dentro de la violencia o de...? ¿Qué es acoso laboral? Acoso laboral está definido por la jerarquía. Entonces, importa quién es el jerárquico ahí. Por lo general, hay más jerarquía de varones hacia mujeres que de mujeres hacia varones. Pero sí, ahí está dado por las relaciones de poder, que articulan con las de género, porque las relaciones de género son relaciones de poder. Pero está dado por la jerarquía laboral. ¿Okay? En ese sentido. Sí. Ahora, si me preguntan los casos, fundamentalmente de varones hacia mujeres, de varones más grandes o más poderosos hacia mujeres menos poderosas. Y además, volviendo al chiste de antes, porque está más legitimado ese tipo de cuestiones que al revés. Entonces, bien. Bueno, problemas, si hay requerimientos fisiológicos diferentes, ¿no? Estos temas, las susceptibilidades, tienen que ver con los fármacos, tiene que ver con todo este tipo de intervenciones. Quiero visibilizar que hasta hace poco tiempo todo lo que sean los trials, o sea, todas las investigaciones en medicamentos, casi no había población femenina, eran realizados en población masculina, las mujeres excluidas para que no se haga mal en el embarazo, suponiendo que una mujer siempre puede estar embarazada, pero al mismo tiempo hacía que no se supiera las dosis exactas para mujeres. Por ejemplo, hay muchos medicamentos que no se sabe si las embarazadas pueden tomar o no porque no están probados en embarazadas. Esto es todo un tema que en este momento se está revirtiendo y parte de lo que hay que saber con perspectiva de género, bueno, ya hablamos de esto, condiciones de riesgo diferentes asociadas a conductas, diferencias en el registro del malestar, ¿no? Y hay entre varones y mujeres. Los modos de consulta, mujeres y varones consultamos diferentes en el sistema de salud y acatamos diferentes los tratamientos. ¿No? Esto lo dicen todos los profesionales de la salud, que las mujeres hay veces más obedientes, para bien y para mal. ¿No? Me contaba una vez que estaba dando una clase acá en la esquina de la Facultad de Salud Pública y hablamos de todos los temas de las relaciones entre los géneros, las relaciones al interior de las masculinidades, y el tema del control diferencial con respecto a los recursos intrafamiliares, bastante común, de un paciente mío psicológico que es su mamá, del sector clase media baja, de provincia de Buenos Aires, que su cobertura de salud no le cubría algunas prácticas diagnósticas sin pago de bolsillo urgentes. La podía hacer si esperaba 2 o 3 meses. Esperó 2 o 3 meses muy obedientemente. Cuando llegó a las prácticas diagnósticas está con un problema oncológico avanzado. Entonces, digo, no es un tema menor esto. Y yo no sé si la familia no hubiera dispuesto de esa plata para su práctica, pero ella no pensó que había que usar la plata familiar para este tipo de cuestiones. Cuando, por ejemplo, digo, para lo que yo más estudié, si me viene un varón a consultar por enfermedad coronaria, le doy las indicaciones a la esposa, ¿no? Suponiendo que la mujer sabe, porque ahí no estoy promoviendo su autonomía, la del varón, su conocimiento de su propio cuerpo, y estoy generando que ella lo persiga a él. ¿Viste? Ella es la bruja y lo tiene que andar persiguiendo, en vez de crear conciencia de enfermedad en él y tratar de armar el dispositivo. Esto pasa todos los días, todo el tiempo. Bien, siguiente. Bueno, acá hay una cuestión muy interesante, que esto es para programas fundamentalmente, ¿no? Entonces, hay programas
que son insensibles o neutrales al género, hay otros que son conscientes de la dimensión de género y hay otros que son género transformadores, ¿no? Entonces, también pueden ser modelos de atención y programas, porque por lo que escuché, muchos de ustedes trabajan en los diferentes niveles en este sentido. Entonces, ¿cuáles son los insensibles o neutrales al género? Son los que no toman como base la desagregación por sexo de indicadores. Actúan y no sabemos. Programa de diabetes. ¿A quién atienden? No sé. A la población adulta. Varones, mujeres, ¿quiénes son? Bien. Y no toman las diferencias e injusticias entre los géneros en la determinación del proceso, ¿no? Atendemos, no sabemos. No desagregamos, no es una dimensión, estamos tratando la diabetes. Digo, para decirlo de alguna manera, pueden ser otros problemas. Conscientes de la dimensión de género. Los consideran, pero no hacen nada para cambiarlos. Es un dato. Las mujeres se enferman de esta manera, los varones de esta manera, es así. Es un dato natural, estructural, nada. Así es, ¿sí? Yo no estoy para cambiar eso, así, no que sea. Y los géneros transformadores son cuando se los reconoce y se trata activamente de cambiar esas injusticias en el modo de intervención, ¿no? Bueno, y ahí parte de los componentes, sea el problema en el cual se trabaje, se incluye componentes de renegociación y redistribución. Cualquiera sea, si es de agua potable, por ejemplo, ¿quiénes cargan? ¿Quiénes van a buscar el agua? ¿No? Esto si uno, todos los lugares donde no hay agua y van a buscar, son las mujeres después de trabajar. Entonces, si vos estás trabajando con poblaciones de este tipo, tenés que ver quién va a buscar el agua, en qué momento, y tenés que generar actividades, además de generar agua corriente, digamos, pero digo, tenés que ir viendo esto, ¿no? Cualquier tipo de intervención. Si es una intervención nutricional, quién cocina, quién compra, no es solo para las mamás, ¿no? ¿Sí? Cualquier tipo de intervención. Siguiente. En mi experiencia, yo he escuchado fundamentalmente en organismos internacionales que vienen a exponer de los países programas que dicen son de género y en realidad son de género, pero para utilizarlo, digamos, para abusarse de las relaciones de género. Porque tenemos en cuenta que las mujeres son más cuidadosas con esto y hacen esto y todo es hacia las mujeres. Eso de género no tiene nada más que la utilización de las habilidades para un recurso para la salud. Entonces se dieron cuenta, pero no lo utilizan para transformar. Bien, son muy peligrosos. O sea, todas las recomendaciones del Banco Mundial sobre invertir en mujeres eran estas, de los 90. Bien, entonces, bueno, ahora se escucha un poco menos, pero se escucha, ¿sí? Uno sigue escuchando, ¿no? Bueno, este es el tema de los procesos de reforma y todavía cómo tienen permeado esto que hablamos antes, cómo se paga, cómo se gana, cómo están compuestos los sueldos, si el 40% es presentismo, si es un pago por prestación, si lo que tenemos que discutir es un seguro público de salud o si tenemos que tener una cobertura universal de salud, si pagamos con fondos públicos paquetes o tenemos subsidio a la oferta, digamos, todo, digamos, lo que es políticas de salud, que es parte de la discusión, digamos, del derecho a la salud, tiene algunos efectos específicos de género, que es bueno saber cuando se está discutiendo. Por ejemplo, cuando es pago por servicio, o pago por prestación, o copago. Esto, la gente que trabaja en equidad siempre dice que esto es inequitativo. Cuando yo tengo que pagar de bolsillo, siempre estoy pensando si pago o no pago, si consulto o no consulto. Entonces, en este sentido, digo, para los que trabajamos en una perspectiva de derechos, tendríamos que estar casi en contra de esto. En el caso específico de género, por ejemplo, hay estudios, este es de la OMS, que dice que hay una baja utilización de servicios de maternidad cuando hay algo que tiene que ver con pago por servicios o copago, que lo han estudiado. Y también el tema de medicamentos, que es lo que dijimos antes, o acceso a diagnóstico, ¿no?
Después, el tema de fondos públicos. ¿Qué pasa cuando digamos, el sistema es de fondo público? Ahí hay la diferencia de cuando es fondos públicos para paquetes o cuando es un sistema todavía como el nuestro. ¿Qué sería subsidio? ¿Paquetes mínimos? Los seguros provinciales, algunos seguros de salud. Sí, son paquetes, porque en realidad es ¿qué? ¿O la tercerización también? Bueno, ¿Tienen algunos servicios? bueno, ese es otro tema. El tema de la tercerización es todo un tema de todo, no solamente de los servicios de salud, sino de la comida, de la limpieza, es todo un tema. Pero digo, no voy a empezar a hablar de eso ahora, pero me estoy refiriendo a que muchos modelos, y es parte de lo que se discute hoy por hoy, es qué se hace con la plata pública. Es un poco el tema de nuestra clase que... Bien, entonces solo lo que les voy a decir es que esto tiene un componente de género también. Entonces, para las mujeres es mucho mejor que sea un sistema universal. O sea, para todos los que, digamos, para todas las vulnerabilidades o todas las fragilidades, siempre es mejor el sistema, para todos en realidad. Aunque tengas mucha plata, siempre te va en contra de esto. Lo que pasa es que lo podés reparar de otras maneras. El que tiene menos, no lo repara. Entonces, y las inequidades de género son más de tipo culturales en estos sistemas, el paternalismo, digamos, cierto tipo de cuestiones, pero no son barreras de otro tipo, no son barreras financieras, no son de cobertura. Con respecto al tema de la seguridad social o las obras sociales, acá hay un tema muy complejo que es el impacto de la desregulación en términos generales de acceso a los servicios y en términos de género. A esto que nosotros asistimos y todavía no se revirtió, que es que uno pueda elegir y poner sus fondos como trabajador formal en las prepagas, tiene impacto. Por ejemplo, los chilenos que trabajaron, y ahí voy al aseguramiento privado, porque esto es la introducción de la lógica de los seguros dentro de las obras sociales. Cuando yo estoy drenando la plata, digamos, si yo saco lo de, digamos, de mi obra social y se lo pongo a OSDE, y pongo parte de mi bolsillo, yo estoy entrando acá, estoy entrando en este lugar. Tengo una obra social, pero en realidad la prestación que tengo es acá. Digo, para que piensen la idea de la libertad, qué es lo que está pasando, de qué se trata el asunto. Y por ejemplo, el país que más lo investigó de la región, que es Chile, lo que se dieron cuenta es que los programas de paquetes de las prepagas, que están dentro de estas modalidades, lo que había era planes para maternidad o sin maternidad. De hecho, ahora hay planes joven que no incluyen, ¿no?, de las prepagas. Entonces, en este tipo, como ellos se manejan las prepagas, que son aseguradoras por la lógica del riesgo, y paga más el que consume más, las mujeres consumimos más en el sector salud porque consultamos más, por necesidad. Entonces, somos vistas como clientes consumidores. Esto al principio era así. Pagaban 3 veces más, después con lógica de género y con el observatorio les regularon de la misma manera que acá se empezó a regular un poco las prácticas de las prepagas, por ejemplo, en la preexistencia, en el tema de los adultos mayores y todo eso. Pero digo, me parece importante que lo tengan en cuenta para ver dónde también hay que dar discusión. No es solamente si atendemos o no salud sexual y reproductiva, es mucho más amplio. Bien, y otra de las cuestiones que se dieron cuenta en Chile es que de los derechohabientes en las ISAPRES, que es el Chile tiene 2 sistemas, el sistema FONASA, que es el de los fondos públicos, y las ISAPRES, que es el, digamos, privatizado para los sectores del empleo formal para arriba. Entonces se dieron cuenta que los que tenían cobertura, si lo discriminaban entre varones y mujeres, de las ISAPRES eran 66% varones. Y esto tiene que ver con que los varones ganan más, tienen mejores empleos, etcétera, etcétera. Si nosotros ligamos la cobertura al tipo de empleo, vamos a tener este tipo de injusticias. No son planes familiares, digamos. Claro, porque si tienen Sí, familia, si tienen familia. ¿Y qué pasa a la gente que no tiene familia? Ah, bien, bueno. Porque si no, siempre estamos pensando que siempre hay un varón trabajador con su familia cubierta. No, no es siempre así. Hay mujeres cabeza de familia. En nuestro país, por ejemplo, hasta hace 10 años menos, si una mujer tenía una cobertura de obra social, esta no le correspondía al marido. Solamente los varones cubrían a las mujeres. Bueno. Siguiente.
Y ya estamos en los últimos 5 minutos. Brevemente les voy a plantear algunas cosas que ya fuimos viendo, pero se los voy a dar de manera conceptual todo junto, que es que dentro de los cuidados de la salud tenemos que hablar de los cuidados institucionales y los domésticos. Los institucionales tienen que ver con los trabajadores de la salud, o sea, los con matrícula, por decirlo de alguna manera. Bien. Bueno, y ahí hay temas de género que tienen que ver con la distribución por sexo de las profesiones, el poder que cada profesión tiene dentro de los equipos, y después la producción doméstica es quienes cuidan en las familias, enfermos, niños, discapacitados y adultos mayores. ¿Cómo es la composición? Siguiente. Bueno, con respecto a la producción institucional, en la formación de los trabajadores de la salud, los temas de género están en pañales. O sea, estamos empezando con esto. En la mayor parte de las currículas de grado no existe, en posgrado muy poco. Hay posgrados de género, pero los posgrados en salud no toman los temas de género, muy pocas veces. Y no se mira desde allí. Casi, digamos, esto es casi una herramienta que no existe, asequible. Y después el tema de las composiciones de las distintas profesiones, ¿no? Al interior de las especialidades médicas y de los equipos. Y ahí tenemos fenómenos como feminización de la salud pública, selección negativa de mujeres en el sector privado, la proporción jefaturas, plantas, todo este tipo de cuestiones. Siguiente, vamos a ver algunos números de esto. En Chile, que son estas investigaciones las hizo el Observatorio de Equidad de Género del Ministerio de Salud, pero en la época que Bachelet era ministra de Salud, junto con la OPS, y después hay unos trabajos de Laura Pautasi acá en la Argentina, y de ahí saqué los datos. Esto todo está en el artículo que ustedes tienen, sí. Entonces, en Chile se vio, por ejemplo, en estos estudios, que en el mercado laboral general hay una mujer cada 2 varones, pero en salud 2 mujeres por cada varón. Miren qué fuerte la composición de mujeres dentro del sector salud en relación con la población económicamente activa. Y en Argentina, Laura Pautasi dice lo mismo y abre un poquito más. Dice que los varones están más en los títulos tradicionales, ¿no? El 83% de los varones que trabajan en salud son médicos, el 8% odontólogos, 5% bioquímicos. Las mujeres 44% son médicas de las que trabajan en salud. Miren la diferencia, ¿no? Y después, auxiliares y ayudantes del sector salud, 84,6% son mujeres. El tema, muchas mujeres, pero ¿en dónde están las mujeres? Lo pueden ver en mi artículo, busquen la referencia Pautasi, lo van a ver. Siguiente. ¿Qué pasa con la producción doméstica de los cuidados en salud? Aquí dividido entre salud, enfermedad y gestión del consumo. Salud sería, ¿qué es lo que hacen las familias para que nos mantengamos saludables? Alojamiento, alimentación, limpieza, seguridad, compañía, relaciones sociales, ¿no? ¿Quién compra los regalos de cumpleaños? ¿Quién llama? ¿Quién organiza la torta? Todo eso es la salud. ¿Sí? Bien. Enfermedad, prediagnóstico, compañía, aplicación y vigilancia de tratamientos, ¿no? ¿Quién te persigue para que tomes esto? Bien. ¿Quién te saca el turno? Después, la gestión del consumo de servicios sanitarios. ¿Quién lo elige? ¿Quién tramita? ¿Quién realiza los pagos? Información, compra de medicamentos. El 80% lo realizan las mujeres en etapa reproductiva. En diferentes ciclos de la vida, las mujeres cuidan más y son menos cuidadas. Eso lo digo como consigna porque tenemos 2 minutos, pero está más detallado y más explicado porque esto es así. Siguiente. Cambios en los tipos de familia, algo hablamos de esto, ¿no? La necesidad de cuidados, la menos disponibilidad por todos los cambios. Por ejemplo, cuestiones, aumento de las uniones de hecho, muchos convivientes tienen diferente cobertura de salud, ¿no? Muchas parejas separadas, el chico tiene la cobertura de salud del marido, del papá, y no la mamá tiene otra, ¿no? Unos tienen OSDE, otros tienen UP, digamos. Y esa es la diferencia jerárquica, otros tienen otras, digamos. Yo estoy hablando de un... Yo digo, todos ustedes lo pueden ver todo el tiempo. Dentro de la misma familia hay una segregación, digamos, de acceso. Me contaba una amiga que ellos no me acuerdo qué aseguramiento tenían,
y el médico a domicilio era viejito, venía, y los otros del otro piso tenían otros que eran recancheros, digamos. Bueno, todo esto. La vida diaria de todas estas cuestiones. Esto pasa al interior de las mismas familias por estas cuestiones, ¿no? Que te reconocen, pero no siempre. Para que te reconozcan las uniones de hecho tenés que tener un tiempo, tenés que tener hecho a lo mejor la unión de hecho, bueno, muchas cuestiones que no es por añadidura. De la misma manera que si tenés un pibe en unión de hecho tenés que llevarlo a registro civil, si está casado en la misma clínica o en el mismo hospital te lo inscriben. Pero todo esto se puede, pero siempre es más trabajoso y bueno, genera este tipo de cuestiones. Esto no quiero decir que se casen, no estoy diciendo eso, estoy diciendo cuál es el impacto en salud. ¿Sí? Bien, entonces, el alargamiento de las decisiones reproductivas y la homoparentalidad. Esto tiene que ver con la demanda de las nuevas técnicas reproductivas, digamos, tiene que ver no solamente con la posibilidad, sino con decisiones, como es la que está cambiando la vida. Bueno, aumento de hogares unipersonales, ¿no? Fundamentalmente en los sectores urbanos, esto que lo hablamos, aumento de la esperanza de vida, mujeres de edad avanzada, lo que hablábamos antes, que requieren apoyo familiar externo para la gestión de los servicios de salud, ¿no? Y con sistemas de atención a la tercera edad que piden que el turno lo vayas a hacer personalmente, los viejitos no pueden ir, bueno, todo un montón de cuestiones que no es, hay acceso, pero en la práctica, bien. Entonces todo esto hay que pensarlo y además ¿quién lo hace? 80%, ya les dije. Siguiente, bueno, bien, siguiente. Bueno, ya estamos. Y la siguiente, bueno, ver qué hace falta saber, hace falta investigaciones, hace falta tomar esto para los programas, todo lo que sabemos, necesitamos saber más, pero lo que sabemos hay que utilizarlo, sería mi propuesta. Y la siguiente, esta es la referencia, ustedes tienen el artículo. Y siguiente, bueno, muchas gracias y buen fin de semana largo. Pásenla lindo.